un centro pues de rehabilitación, un centro para apoyar a esos jóvenes que muchas veces por cuestiones de la vida pues pierden el camino, el objetivo. ¿Cómo lo haces para a lo mejor alejarte de las situaciones en las cuales pues puede ser el alcohol, unas sustancias, para decir no a eso? Tengo algo que te va a ayudar y me lo puse abajo de la lengua y no, mis supervisiones, incluso yo siento que esa vez me morí, Richard, porque me llevaron a varios lugares, a clínicas, a hospital, hasta que yo duré de un día para otro inconsciente. Mi papá se sentó a un lado de mí y me decía, Julián, es que tú no te debes de morir, Julián, el que se debe morir soy yo. Cuando quiero tirar la toalla, Richard, que digo, ya estuvo esto, ya estuvo, ¿no? Que ya nomás taca, taca, y que ya no sirves para tocar y que desgraciaste el ambiente sonidero. Hacer lo que hicieron de la foto, que dicen que ya nos estamos dando un beso. Ahorita estaba haciendo ejercicio ahí en unos jueguillos y dice, ahora sí te va a amar más el Richard. Hola amigos, una vez más les queremos compartir un video más, Richard TV y Sonido Pirata, y pues saludar a todos tus seguidores, a todo tu público, Richard, de Sonido Pirata, saludos. Un centro pues de rehabilitación, un centro para apoyar a esos jóvenes que muchas veces por cuestiones de la vida pues pierden el camino, el objetivo, importante porque es difícil a veces la adolescencia. Sí, así es, pues antes que nada yo te doy las gracias a ti y a las personas que se encargan de hacer esta buena labor, que nos invitaron a participar, a traerles un rato de alegría, ya que ellos están en recuperación, Richard, edad de su situación, que solo ellos saben lo que viven o el por qué lo hacen. Entonces pues ahora sí que de mi parte pues contento de venir a traerles alegría un ratito y tratar de convivir con ellos un ratito y pues desearles lo mejor, Richard, era que se recuperen, pues que cambien su forma de pensar, su forma de vivir, que sufran y batallen menos, Richard. Te voy a hacer esta pregunta, 3 cosas que han hecho exitoso a Sonido Pirata. La humildad, Richard, yo creo que la humildad de la idea es de no perder el piso y yo creo que seguir siendo el mismo, aunque muchos opinan que uno ya cambió, no es cierto, Richard, al menos de mi parte no he cambiado. Lo que pasa que es difícil, tensión a todos, al mismo tiempo no se puede, Richard. Yo pienso que esa es la base principal y la otra es seguir luchando por lo que uno quiere a pesar de lo que pase, de las circunstancias, de las decepciones, de los insultos, de las ofensas. Es un jale muy costoso, muy riesgoso, muy sufrido, lleva muchas cosas y no cualquiera soporta, Richard. Estar lejos de su familia casi todo el tiempo. Tuviste el año pasado, híjole, pues casi diario sin estar con mi hijo, sin estar con mi familia, pues no es fácil, Richard. ¿Cómo lo haces para a lo mejor alejarte de las situaciones en las cuales pues puede ser el alcohol, unas sustancias, que es para decir no a eso? Por ejemplo, a mí al menos de todas las personas que me rodean, que me conocen en el lapso de mis 50 añejos, yo creo que nadie me ha visto que yo algún día, mi respeto es para todos, yo no critico ni juzgo a nadie, mi respeto es, pero a mí no me ha gustado ni la cerveza, ni la droga, o sea, nunca me ha gustado, o sea, mi respeto, nunca me ha llamado la atención. A mí me gusta llorar, lo que sí tengo, me han visto llorar muchas veces mis compañeros de trabajo que andan conmigo en la camioneta, muchas veces me han visto llorar, o sea, a mí me gusta llorar cuando ando buen y sano, me gusta a lo mejor de repente que tardo mucho en gritar, pero cuando grito, también de repente pues ofendo, ¿no? Y cuando me dicen, oye, pirata, en una fiesta, tómese una cheve, tómese una de esto, un cigarrito, esto, lo otro, no, papá, muchas gracias, ahorita no puedo, estoy jurado, estoy tomando medicamentos, ya uno que otro pues sí le digo, no, ya sabes que es que yo no tomo, o nunca me ha gustado, la verdad. Mi respeto es para todos, no, a mí nunca me ha gustado, Richard, no, nunca me ha gustado. Que se prende el cerro, medio metro. ¡Ánimo, señores! ¡Ánimo, señores! Vamos a bailar, que nadie se quede sentado, parado, agüitado. Queremos que toda la gente se divierta. Traemos un paquete básico, una mesa, un tablón con 12 sillas, un cartón de cervezas, una bocina y un inflable. 1,200 por 5,000 pesos. ¡Vámonos, señores! ¡Échale medio metro! ¡Que baile medio metro! ¡Ah, un medio metro! ¡Acaba la medio metro! Ya está bailando el medio metro. Míralo, Richard. Míralo, Richard, mi medio metro es bueno para bailar, bueno para comer,
Así habías de ser para trabajar medio metro. Chilín, mira el medio metro, mira. Si está dura, es criatura. Si está aguada, Es cagada. ¡ah, medio metro! ¿Ahora qué? Pero un día tú me platicaste, se va a contar al público, el cual pues a lo mejor como dices tú, y creo que es importante esto, hay veces que la gente te receta cosas, que la gente te dice tómate esto, tómate el otro, y en alguna ocasión a lo mejor era un medicamento el cual te lo pusiste debajo de la lengua, el cual te hizo perder el conocimiento. Ah, ¿no? sí, lo que pasa es que de hora que me llegó el zumbido a los oídos, yo andaba desesperado que no, porque yo no escucho el silencio, yo estoy malo de mis oídos, nunca oigo el silencio. Las 24 horas del día yo escucho una televisión descompuesta en mi cabeza que viene acompañado vértigo, depresión, ansiedad, ¿verdad? Entonces, y mareos. Entonces, en ese entonces pues, yo andaba desesperado porque no quería aceptar lo que yo tengo en mi cabeza, en mis oídos. Me anduve moviendo por un lado y por otro, haciendo la lucha, y un día llegué en una casa de una persona y me dijo, tengo algo que te va a ayudar, y me lo puse abajo de la lengua, y no, mis overvisiones, incluso yo siento que esa vez me morí, Richard, porque me llevaron a varios lugares, a clínicas, a hospital, hasta que yo duré de un día para otro inconsciente. Entonces cuando yo estaba dormido, yo me acuerdo que estaba en un jardín, Richard, estaba en un jardín y yo miraba el paraíso de aquel lado. Yo me acuerdo que por primera vez yo había visto a toda mi familia sentados juntos en una mesa, lo que nunca ha pasado en mi familia, todos comiendo juntos, nietos, esposa, hijos, todos, yo los miré. Yo me acuerdo que yo les decía, sí estoy vivo, no estoy vivo, pellizquenme, estoy vivo. Yo los miraba del otro lado y después ya me acuerdo que mi papá me decía, mi papá se sentó a un lado de mí y me decía, Julián, es que tú no te debes de morir, Julián, el que se debe morir soy yo, es que por lógica yo soy el mayor, yo me tengo que ir primero que tú, y así me decía mi papá. Y ya después yo desperté y sí dicen que mi papá sí me estaba diciendo eso, pero fue una experiencia que yo viví cuando me tomé esa cosa. Me dijeron que era un medicamento, pues no, que me había puesto en la lengua y me hizo ver visiones y me hizo perder el conocimiento, Richard, hasta el hospital di. Tú tienes a tus hijos y todos aquellos padres que también pues tienen a sus hijos, ¿qué consejos tú les das, la manera en la cual debes de hablar con un hijo, cómo explicarles pues para que a lo mejor te tengan confianza y decirte cuando tienen alguna situación? Bueno que tú tocas eso, a mí me catalogan que soy un tonto, que soy un idiota, que soy un pendejo, que soy mentiroso, me catalogan de lo peor. Pero fíjate, Richard, que yo me quedo tranquilo por ese lado, porque hoy con mucha facilidad, pues yo lo puedo decir que yo, para allá y para acá, sí, cómo no, yo puedo decir ahora con toda facilidad, Richard, yo sí amo al prójimo, Richard, y la neta, ¿sabes una cosa? Yo soy humilde, soy bondadoso, Richard, y mi esencia nunca la voy a cambiar, Richard. O sea, yo a mi hijo le hablo de una forma, mira, Lalo, fíjate así, mira, Lalo, fíjate, hazle así, mi hijo, ir así, mi hijo, mira, Lalo, entiéndeme, mi hijo, mira, y yo oigo que otros, bueno, hijo de su pusco, o sea, me va a hacer caso, le rompo su madre, le doy un putazo. Yo no hago eso, Richard, y me ven como un tonto, ¿no? Igual a los que trabajan conmigo, ¿cómo ves? Mira, ayúdame así, mira, hazle así, mira, échame la mano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo es mi forma de hablar, Richard, o sea, a lo mejor también puedo hablarles con gritos, con insultos, con ofensas, con amenazas, con castigos, y yo a lo mejor Dios me va a castigar por ser tan blandito, sí, porque yo le digo, lo único que quiero es evitarte un mal rato, mira, porque si tú sigues te va a pasar esto, va a suceder esto, mira, entiéndeme, no, usted me ruega porque usted sabe que yo lo necesito, que usted me necesita más que yo a usted, y híjole, no, mira, es para evitarte algo, mira, así, entonces a mí, allá en León mucha gente se me ha acercado, Richard, y muchos los que van a ver el video lo saben, cómo les hablo. Ahora sí que yo le doy gracias a Dios que a veces me ha dado palabras para hablar. ¿Por qué, Richard? Una palabra de aliento, una palabra de consolación, que escuches a las personas, que platiques con ellas. Yo creo que se ayudaron mucho, Richard, y a mí me gusta hacer eso, Richard. A mí me gusta mucho hacer eso. Entonces, pero pues ahora sí que mis respetos en su casa. Cada quien a lo mejor educa a sus hijos como es, ¿no? Vamos a bailarla. Siempre con el taca, 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 taca. Ya llegamos a la Hacienda Nueva Vida, señores. Las cámaras de Richard TV que siguen haciendo historia. ¡Ánimo, señores! Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Robert Richard.
Mira nomás. Así la bailamos. Mira nomás. Venga ese sabor. Con la mano arriba. Todo el mundo arriba. Con la mano arriba. Taca, 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 taca. Mira ese niñito, mira ese niñito, mira ese. Nosotros hemos visitado muchas veces tu colonia y hemos visto que hay muchas carencias, hay muchos niños que no tienen a sus señores padres, muchos de ellos pues, están solos y se acercan contigo. Fíjate que yo todavía en la actualización, Richard, todavía sigo tratando de que mi familia me entienda. Yo les digo, mira, yo sabes que entendí, Richard, y ya hoy no me da pena decirlo, yo nací para servir, Richard, o sea, así de fácil, Richard. A veces cuando estaba peleo con mi familia, es que ¿por qué los tratas bien? A veces mis hijas, oye, papá, ¿cómo le hablas? ¿Cómo le hablas? Pues si no es tu hijo, no es tu hija, no son nada de ti, nosotros somos tus hijos, ¿por qué les hablas así? Yo nací así, Richard, o sea, la verdad, ahora sí que, como dicen por ahí, el amor todo lo vence, ¿no? Pues les hablo uno, bueno, al menos yo es mi forma de ser, y te vuelvo a repetir, es difícil ser como soy yo, Richard, porque lo ven a uno como un tonto, o como un pendejo, se puede decir, ¿no? Yo digo, yo de pendejo no tengo nada, simplemente pues soy noble, bondadoso, me gusta ser y hoy en día quiero ser mejor, Richard. Ahí se acercan muchos, cuántos niños todavía hasta la fecha andan en la casa, Richard. En la casa niños llegan, la casa nunca está cerrada, todo el que vaya ahí nunca está cerrada. Ahí hay su sopita, blanquillitos o dulcecitos, ahí se les atiende a nuestras posibilidades, Richard. ¿Alguna vez has adoptado a algún niño? Sí, muchas veces, tengo bien hartos y jovencitas que ya están grandes. Me dicen, oye papá, esto, el otro. Yo no soy su papá, la verdad, yo no soy su papá, pero así me hablan, Richard, de 23, 24, 25, 6 años, y bien harto, Richard, pues nomás tanteale, más de 30 años haciendo esto. Pues mucho tiempo. Sí, ahora yo digo, pues yo creo que por eso Dios me ha socorrido, ¿no? Yo pienso, cuando quiero tirar la toalla, Richard, que digo, ya estuvo esto, ya estuvo, ¿no? Que ya nomás taca, y que ya no sirves para tocar y que desgraciaste el ambiente sonidero, y luego te pones a pensar en lo bonito que has hecho, ¿no? Uh-huh. Le cambió la vida a los chaparritos, a todos, al Bocho, a la Cholondrina, al Chaputín, todos los que han andado con nosotros, a todo el mundo le ha cambiado la vida, Richard. Así es. Entonces eso nos ayuda pues a seguir, ¿no? A seguir adelante, a seguir avanzando, porque ya no nomás somos nosotros, Richard, de ti depende mucha gente, de mí depende mucha gente, entonces la gente que va a la casa, como hoy vamos a dar despensas, si Dios a las 7, Richard, a las 7, sí. Ojalá y alcance a llegar, y si no a las 8. A las 8. Pues amigos, ¿qué te parece, mi hijo Julián, si pasamos al centro? Vamos. Y pues también agradecerle al comandante Casas, que también hizo posible este comandante Casas. Así, saludos al comandante Casas y muchas gracias por tomarnos en cuenta, comandante, y en lo que pueda nos ayudar y servir, pues siempre vamos a estar a la orden, Richard. Tú hiciste el llamado y aquí estamos, Richard, como cuando yo te lo hago a ti, ¿no? Mi Richard, ocupo esto, ahí estás. Así es. Ahí estás, y yo creo que siempre echándonos la mano, ¿no? Andamos alborotando el gallinero. Oye, mi Julián, nada más no vayas a hacer o no vamos a hacer lo que hicieron de la foto, que dicen que ya nos estamos dando un beso. Ahorita estaba haciendo ejercicio ahí en unos jueguillos y dicen, ahora sí te va a amar más el Richard. Ahí está, mis amigos, vámonos. Ya me dicen que me voy a divorciar. ¿Has venido ya a un centro de estos, mi Julián? Sí, allá en León, Guanajuato, a los renacidos, el padrino Ernesto, muchos allá de aquel lado, el padrino, muchos allá en León, Guanajuato, hoy nos toca de este lado en Ecatepec. Ahí están los amigos, pasamos. ¡Ya llegamos! ¿Para dónde? Sí, estamos los... ¿Dónde anda el medio sueldo? A ver, medio sueldo acá de este lado, Nicole. De este lado que se arme la rueda, Nicole. Ahí viene el circo completo. Ya va a empezar la función, señores. Échale medio metro. Taca, 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 pa' allá, pa' acá. Acaba la medio metro.
Mira nomás. Caminando en este mundo ando yo, sin un rumbo, sin destino y sin razón, sin nadie como tú para amar, teniendo de este amor que Mira nomás. amor, dime cómo hacer para olvidarte. Ya llegamos. Que Dios se olvidó de mí. Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Mira nomás. Taca, 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 taca. Amor, dime cómo hacer. Mira medio metro, mira. Mira medio metro, mira. Mira medio metro. Parece que Dios se olvidó de mí. Aún sigo rezando, ¿Cómo andas, amor? suplicando.